anunciamos, estamos con un ilustre invitado, el ex canciller, el honorable ex canciller Luis González Posada. ¿Está bien? Por primera vez en mucho tiempo he visto que has presentado con generosidad a un invitado, ¿no? Generosidad no. Te has quedado corto, con realidad. te has quedado corto todavía en los elogios. Bienvenido, Lucho. Bienvenido. Hola, Lucho, ¿cómo están? Bien, bien. ¿tú has escuchado hablar de un tal Apasa en el Congreso? Justiniano Apasa. Bueno, ¿Sí te acordarás de él? yo he escuchado decir que hay que poner límites Hay que regular. Hay que regular, poner límites al ingreso venezolano. Este uno por uno, dice. En el Perú. Y cuando yo lo he escuchado, inmediatamente vino a mi mente lo siguiente, ¿no? Que por fin el presidente Donald Trump ha encontrado un aliado andino, ¿no? Para limitar el ingreso de migrantes, y en este caso un aliado de izquierda. Pero más allá comunista. Más allá de la broma, yo creo que ese es un proyecto sin pies ni cabeza, Sin pies ni cabeza. que va a ser archivado inmediatamente en el Congreso, pero que de alguna manera refleja una posición xenófica de algunos sectores, Claro, que inclusive vejan y maltratan a los venezolanos que están en nuestro país huyendo, como lo están haciendo, de una dictadura brutal, genocida, donde hay hambre, miseria, falta de alimentos, y olvidando dos hechos fundamentales. Primero, que de Venezuela vinieron sus lanceros con Bolívar, dando la independencia del Perú, ya que murió mucha gente. Sí, pues. Y en segundo lugar, olvidan que en Venezuela hay cerca de 150.000 peruanos que son tratados con cariño, con respeto, con afecto, y que en muchas oportunidades y en diversos tiempos fueron a Venezuela a tener sustento económico. Entonces, olvidan esos hechos. Pero un poco entrando en el tema, ¿no? Que es el que hoy día... ¿Tú crees que podemos permitir que Maduro entre al Perú? ¿Qué se puede hacer? Porque ¿Qué tú se estás puede en una hacer campaña según tu experiencia? muy buena Pero para llamar la atención a la Cancillería. Yo creo, Rafael, Pepe, que todo hecho malo siempre hay que extraer lecciones. Y la lección que extraemos nosotros del madurismo, del chavismo, que ha conducido a su pueblo, pues, a una situación calamitosa, 3 cifras nada más, ¿no? La inflación este año es 2.700% y se prevé que para el próximo año va a estar en 13.000%. Así es. Su moneda no existe, a tal punto que el salario, el sueldo mínimo en Venezuela es $3.50. Eso es lo que vale la moneda. Al mes. Tienen el más alto índice de violencia del mundo junto a Honduras. Bueno, y todas las cantidades de acusaciones por tonturas, homicidios, crímenes, violencia. Porque es el segundo país más violento del mundo con mayor nivel de asesinato después de Honduras, proporcionalmente, ¿no? Pero yo te decía que todo hecho negativo siempre hay que extraer lecciones. En el derecho internacional, ¿qué lecciones extraigo? Primero, la inoperatividad de los organismos internacionales. Es un hecho concreto. Así es. La OEA, por ejemplo, ¿por qué no funciona la OEA en sus 2 canales fundamentales? Que es dar veeduría electoral. O sea, cuando hay una elección, mandar un grupo de técnicos a ver si la elección ha sido limpia. Y en segundo lugar, comprobar las denuncias de violación a los derechos humanos. Esos son 2 roles fundamentales de la OEA, que no los puede ejercer en Venezuela. ¿Sabe por qué? Porque hay 2 artículos que establecen que para ejercer la veeduría electoral y para viajar y ver qué está pasando en derechos humanos, tiene que tener autorización del gobierno. Y nunca da autorización Maduro para que viajen ni los veedores electorales ni la Comisión de Derechos Humanos. Entonces, la OEA está bloqueada. Llegó la OEA, permíteme, llegó la OEA a pedirle a Maduro que investigara si es que en su gobierno se estaban violando derechos humanos. Cuando yo vi esa noticia dije, ¿saben qué? ¿Por qué no le preguntamos a la OEA? ¿Por qué no se va a la mierda? Con perdón. Bueno, pero junto a él hay una serie de organismos que no funcionan, que no operan. Por ejemplo, usted tiene UNASUR. Es un organismo que no existe. Tiene un edificio enorme, ¿no? Hecho por Correa, donde han puesto un monumento al señor Kirchner, que yo no sé qué puede haber hecho por la Unidad de América Latina, pero era parte o es parte del grupete de Chávez, ¿no? Claro. Entonces tú tienes, después crearon otro organismo que se llama CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericano y Caribeño, integrado por 36 países. Están todos, menos Estados Unidos. Eso lo hicieron para colocar a Cuba. No tienen siquiera sede, lugar de reunión, pero existe. Entonces, nosotros estamos viendo que existen organismos, yo decía ectoplasmáticos, no fantasmagóricos, que no existe. Y, por ejemplo, otro organismo, la Corte Penal Internacional, de la cual cuando nosotros éramos parlamentarios nos adscribimos como Perú, está funcionando desde el 2002.
para todos los casos de violación de derechos humanos de personas desde el 2012 en adelante. Muy bien. Esa corte hasta la fecha ha significado 1.400 millones de dólares de gasto, su mantenimiento, para tener cerca de 800 personas trabajando ahí de 90 países. ¿Y cuántos casos ha resuelto? Bueno, 2. Pero la gran pregunta que yo me hago es esto, Rafael, mira. El artículo 7 de los estatutos de Roma de la Corte Penal se establece que hay 2 tipos de delitos que se sancionan. Los llamados de lesa humanidad, que son tortura, asesinato o encarcelamiento, que es lo que ocurre en Venezuela, ¿no? Siempre que cumplan otras condiciones, bueno, pero no es el caso. No, digamos, o sea, sí, esos delitos, pero con determinadas condiciones, claro, que se cumplen en todos los casos de Maduro. Eso, y segundos de crímenes de guerra. Muy bien, eso dice el artículo 7. El 14, que dice, el 14 y el 15, que cualquier país miembro, Perú, por ejemplo, ante evidencia de violación a los derechos humanos, puede solicitar al fiscal de la Corte que viaje a investigar. Exacto. Eso no lo ha hecho nadie hasta ahora. Y yo creo que el Perú se honraría diplomáticamente si lo pidiera, porque es su derecho a hacerlo, ante un hecho tan evidente como el asesinato del capitán Pérez y de un grupo de sus compañeros. Pero vamos a precisar una cosa. Mira, yo te he escuchado decirlo ya. Esto que estás diciendo aquí no es nuevo. Tú lo has mantenido y lo has pedido públicamente. Lo que yo no puedo entender, Lucho, es que no haya una acción de parte de nuestra Cancillería. O sea, es tan evidente lo que estás diciendo que no es comprensible que nuestro gobierno no lo adopte. Pero tampoco de la Corte, porque el artículo 15 dice que el fiscal, para eso le pagamos al fiscal de la Corte, sí, puede hacerlo. Cuando ve un hecho evidente, debe intervenir. Tampoco interviene. No, pues, entonces, mi pregunta es, estamos gastando 1.400 millones de dólares en un organismo que no opera ante un hecho absolutamente claro. Entonces, la primera enseñanza que nos deja este sistema es la inoperancia del organismo. Y si quieren, vamos más allá. Por lo menos el Parlamento latinoamericano. Por supuesto. No existe. Por supuesto. No existen los parlamentos. Amazónico, indígena, no existen. Han ocurrido, tú has visto que han entrado, claro, has visto que entró policías, entró soldados y entraron lo que llaman guaruras, guardaespaldas, y agarraron a puntapiés a los parlamentarios. Además, nadie conocía el Congreso y nadie ha viajado. Yo me imaginé que el Parlamento latinoamericano, que ha sido creado para defender la institucionalidad parlamentaria, iba a mandar una misión. Nadie ha ido. Se reúne, ¿sabes para qué? Para eventos, para comidas, para transmisión de mando y para temas tomar un trago, frívolos, lucrar, ganar un poco de plata e irse. ¿no? Eso es todo. Pero estamos pues ante una crisis de instituciones. Hemos mencionado OEA, hemos mencionado el CELAC, hemos mencionado una... Toda una hipocresía internacional. Entonces, mientras eso ocurre, vemos que los europeos siempre marcan una pauta. Los 28 países europeos han prohibido el ingreso, igual que lo ha hecho Estados Unidos y Canadá, a todo el alto mando del chavismo. No pueden entrar. Y segundo, le han congelado los bienes, sus propiedades, sus activos en los bancos. Esa es una medida muy fuerte. Y además se está perfilando que en solidaridad con España, todos los europeos retiren a su embajador de Venezuela. Entonces, ante esas evidencias, ante el hecho que hay que reconocer que el Perú fue fuerte en el tema, reunió al Grupo de Lima para desconocer las elecciones, para denunciar la violación de los derechos humanos, nos preguntamos, Pepe, ¿qué podemos hacer? Yo creo que un poco seguir la ruta europea. Por supuesto. ¿No es cierto? En segundo lugar, yo creo que, vuelvo a repetir, el Perú ganaría si, apelando a su derecho, recurre a la Corte para que venga un fiscal a investigar lo que está pasando. Pues están matando gente, están asesinándola a la gente, torturándola. ¿Tú has visto las fotografías de niños que parecían de Biafra, de la famosa hambruna de Biafra? Están hoy en los pueblos de Venezuela muriéndose las criaturas, hueso y pellejo, de hambre. Y cuando nacen, el sinvergüenza no permite ni siquiera... En cajas de cartón. Y no permiten el ingreso de la ayuda humanitaria, que es un crimen, que lo han pedido todos los demás países. Entonces ahí voy a la pregunta de fondo. ¿Qué ganamos teniendo relaciones diplomáticas con eso? Yo creo que América Latina ganaría muchísimo, se retira, y el Perú ya lo ha hecho, todos sus embajadores de Caracas, como una señal de protesta. Entonces, ese gobierno hay que seguirlo cercando diplomáticamente, pero también Estados Unidos tiene algo que hacer.
el único ingreso que tiene Venezuela en este momento son los 12.500 millones de dólares de petróleo que le compra los Estados Unidos, donde hay, pues, tú sabes, Pero yo entendía que ya le habían 6.000 cortado. grifos venezolanos. No le han cortado, ¿no? No, 6.000 grifos venezolanos y 14.000 grifos dados cuando le dan el en nombre, concesión, de Circo, ¿no? Refinerías, bueno, si Estados Unidos reduce la compra de petróleo de Venezuela, en ese momento lo coloca contra la pared a un gobierno que se ufana de ser malvado, cruel, asesino. Entonces, yo creo que esta dinámica nos está enseñando que hay que abrir algunas puertas, que hay que avanzar y hay que tomar medidas mucho más firmes, lo que es una dictadura cruel y horrenda, como está ocurriendo en un país como Venezuela, y decir además, por favor, no sigamos haciendo campaña, ¿no?, para que le cierren las puertas y lo boten del empleo a ciudadanos venezolanos que están en nuestro país por esa situación que está viviendo su patria, como no nos cerraron la puerta a ningún peruano cuando en diferentes etapas hemos viajado a Venezuela. Exactamente, exactamente. ¿Qué hacemos, Lucho, para que el gobierno de alguna manera le haga saber a Nicolás Maduro que no es bienvenido, ¿no? ¿Qué hacemos para que este miserable no pise tierra peruana? ¿Qué se puede hacer? Tú que has sido canciller, te conoces a Jorge por dentro, porque si a mí me nombran, si me nombraran canciller o presidente de la República en este momento, yo digo, olvídense de las relaciones diplomáticas o de las costumbres diplomáticas. Yo le mando una nota directa al señor Maduro. Señor, usted no es bienvenido. Yo quiero decirle simplemente que bastaría una nota haciendo recordar a Maduro que dijo al presidente Pedro Pablo Kuczynski, perro, cobarde, y estar asociado con Trump para invadir Venezuela. Exactamente. Le queremos hacer recordar esas 3 gravísimas ofensas a un jefe de Estado peruano. ¿No? Pausa. Vamos, regresamos con Lucho. Regresamos.